Fíjese, eh, mire, he planteado aquí una y otra vez cómo es que Movimiento Ciudadano se perfila a ser el nuevo PAN. Eh, un PAN, una Partido de Acción Nacional que ya no está, pues ya no satisface las necesidades de la ultraderecha mexicana. Muchos, de hecho, buscan que exista una, un partido con mayor, vamos, fuerza en la voz y que no se queden medias tintas en cuanto a la ultraderecha se refiere. Buscarían que existiera una especie de Vox mexicano, un partido de ultraderecha, fascista, racista, clasista, eh, incluso con tendencias al nazismo, ¿no? Eso es al franquismo, es a lo que se aspira en cuanto a la ultraderecha mexicana. Y como siempre en la política, pues nos han jugado el dedo en la boca, nos aseguran que existe una agrupación política que no tiene nada que ver con los demás partidos, que incluso fue emanada de la izquierda y que está luchando por la independencia, por su independencia, ¿no? Su independencia política y a favor de los mexicanos, pero en la realidad pues nos damos cuenta de quiénes son realmente por los personajes que le integran, y me refiero a Movimiento Ciudadano. Movimiento Ciudadano, pues simplemente basta con leer, escuchar o saber los apellidos rimbombantes, bueno, de alto pedorraje de sus integrantes, para saber que son parte de esas esferas del poder. Además de que se oponen a cualquier tipo de políticas progresistas o propuestas progresistas, cada vez que se hace alguna propuesta de izquierda, si usted lo quiere ver así, o progresista, si huele a López Obrador, junto con el PRI, con el PAN y con el PRD, Movimiento Ciudadano vota en contra. Es por eso que para muchos es muy raro que en el caso del Río Virgen se estén algunos morenistas pasando a ese bando, algunos morenistas estén apoyando con todo lo que tienen a Movimiento Ciudadano, como Monreal, por ejemplo, ¿no? O Ricardo Monreal, o bien este otro senador que ayer se unía a Beatriz Paredes y a Dante Delgado ahí, ¿no? Pero en la realidad, pues es eso, ¿no? Es una vez más esta muestra de política, esta muestra, el presidente López Obrador constantemente dice que al contrario, que la política lo que busca es servir al ciudadano. Bueno, en México se ha desvirtuado por siempre, ¿no? Desde la colonia se ha desvirtuado a la política, ¿no? Es una lucha por el poder, por el chapulinazo, por el huesito, ¿no? Por tener pues un puesto en la política, siempre aspirándole a ser el mero mero, a ser el presidente, pero pues ¿por qué no ser presidente municipal, diputado, senador? eh, Tantos y tantos bueno, obviamente gobernador, ¿no? Dirigente de un partido o bien presidente de la República. Todo esto tiene obviamente intereses económicos eh, y una bola de cosas que en la que los políticos siempre andan pensando de la forma más desagradable. Y de esto da ejemplo, por ejemplo, da ejemplo Movimiento Ciudadano. Un Movimiento Ciudadano que pues hemos visto es Chapulín. Tenemos este disque candidato en Durango, por ejemplo, precandidato en Durango, que se pasó de Movimiento Ciudadano a Morena buscando precisamente la candidatura de Morena para competir en las elecciones de este año hacia la gubernatura. Ya ni me acuerdo cómo se llama el tipo, Enríquez creo que se apellida. Y ahora que no ganó, hablando de pues una especie de fraude, que sí se ha documentado incluso aquí en Sin Censura, dice, bueno, pues a lo mejor yo me cambio, me regreso a Movimiento Ciudadano. Pues es el chapulineo típico, ¿no? O sea, son los pinches políticos de siempre que nomás quieren un huesito, insisto. ¿Por qué le doy esta introducción? Bueno, pues resulta que quien fuera jefa de la oficina de la presidencia en el sexenio de Felipe Calderón, Patricia Flores, así se llama, se fue del PAN, renunció al PAN y busca una candidatura con Movimiento Ciudadano. Le voy a compartir una nota que publica Luis Carlos Rodríguez en el periódico El Universal. Dice,
La ex jefa de la oficina de la Presidencia de la República en el sexenio de Felipe Calderón, Patricia Flores Elizondo, presentó su renuncia al PAN tras acusar acuerdos cupulares de la dirigencia que encabeza Marco Cortés y la falta de cuadros para la representación ciudadana. Eh, la exfuncionaria calderonista se perfila como candidata al gobierno del estado de Durango. Ya salió el peine. Por cierto, ayer aprendí por qué se dice ya salió el peine. Según un historiador que estaba escuchando en un podcast, supuestamente en tiempos de la colonia precisamente, cuando se estaba aprendiendo a realizar el tejido en telares, había una técnica que se utilizaba con una especie en el telar, hay una parte que se le llama peine, y poder perfeccionar esa técnica costaba mucho trabajo. Entonces, cuando finalmente le salía el peine, decían, ya salió el peine, ¿no? Ya perfeccioné la técnica, de ahí sale bueno, según este historiador. Le voy a buscar el nombre porque no sé su nombre, pero estaba escuchando este podcast muy interesante histórico. Entonces, él sostiene que de ahí viene eso de ya salió el peine. Bueno, pues ya salió el peine con esta exfuncionaria calderonista. Pues sí, Patricia Flores Elizondo quiere la candidatura de Movimiento Ciudadano en Durango, pero pues se puede enfrentar ahí también a su amigo Enríquez, ¿no? Que también es de Movimiento Ciudadano. Todos ellos se conocen, todos ellos tienen estos apellidos, ¿no? Flores Elizondo, ¿no? Gómez del Campo, ¿no? No sé, ¿no? Cuadri, Fox, ¿no? Todos estos tienen nombres así, Krill, ¿no? Así, de alto pedorraje, todos ellos le digo, o son del PAN o del Movimiento Ciudadano. El Movimiento Ciudadano, pues es lo mismo que el PAN, puede que incluso hasta más hacia la ultraderecha que el PAN, ¿no? Y miren, le decía que pues nada, esta señora asegura que se larga del PAN porque, según ella, hay acuerdos cupulares de la dirigencia de Marco Cortés y falta de cuadros para la representación ciudadana, pero eh, nada más le falta decir a la señora eh, que le falta más carnita al PAN para ser más de ultraderecha, ¿no? Así que bueno, pues ahí lo tienes. Le continúo esta nota que le digo, escribe Luis Carlos Rodríguez ahí en el Universal. Dice, en su cuenta de Twitter, publicó, llena de un profundo agradecimiento y convencida de seguir luchando por los ideales y las verdaderas causas ciudadanas, he decidido hoy presentar mi renuncia al Partido Acción Nacional. Acompañada de la carta, con su renuncia donde expuso de manera particular, el PAN ha dejado de entender y mover las almas de las nuevas generaciones y representarlas, lo cual puede observarse en la militancia en Durango, en donde el promedio de edad del padrón lo demuestra. Tristemente veo que ese PAN donde crecí y me formé, hoy ya no existe. Pues es lo que le dicen muchos, ¿no? Que les gustaría que fuera una falange franquista, ¿no? Les gustaría que fuera ahí que marcharan con camisas negras, les gustaría que hicieran una seña hitleriana, ¿no? No me refiero a la suástica, sino a la seña, no la voy a hacer yo, por supuesto, ¿no? El saludo hitleriano, ¿no? Les gustaría a ellos que pues, ya abiertamente se declararan católicos, apostólicos y romanos, que abiertamente pues condenaran todo lo que es progresista, ¿no? Bueno, así lo interpreto yo, ¿no? Dice, Patricia Flores Elizondo hace años que estaba alejada de las actividades del partido, según el Universal, tanto en la vida interna como en las campañas de Acción Nacional, expresó la dirigente del partido en Durango, Verónica Pérez. Al comentar la renuncia que Flores dio a conocer, la dirigente en Durango dijo que no comparte ninguno de los argumentos expresados en su carta de renuncia, puesto que su trabajo y su trayectoria fue casi inexistente en los últimos años. Le deseo suerte, pero sus críticas no se acreditan en los hechos, concluyó. Pues ahí lo tiene usted. Ahí lo tiene usted. Otra calderonista que está moviéndose a las filas del cada vez más ultraderecha Movimiento Ciudadano. Yo lo veo como el PAN 2. El PAN 1, pues es el que tenemos ahorita desafortunadamente. Y el PAN 2, pues es ese mero, pues, ¿no? Es ese.
es ese pan. Y pues ahí lo tiene usted. Nos están dando las 6 de la mañana con 56 minutos, hora del centro de México, hora del centro de los Estados Unidos. Y pues nosotros le tenemos mucha más información. Todavía me parece que no abren pantallas, ¿verdad, don amigo? Todavía no hay nada de nada. Todavía Ya está la de AMLO. nada más esa, ¿verdad? Correcto, ahí está en pantalla. Hijo del maíz. Como siempre, todavía faltan otras de otras. Pues bueno, ni hablar, vamos a quedarnos aquí pendientes, a ver si ya abren también la otra en cualquier momento. Pero antes de cualquier cosa, vámonos a más información.